Muy buenos días. Buenos días con todos, jovencitos. Presten mucha atención. No se distraiga. Concéntrense en lo que vamos a hacer. Vamos a hablar hoy día de los fluidos. Específicamente, un fluido es un líquido o un gas. El agua, por ejemplo, es un fluido porque tiene la capacidad de fluir. Un vapor, el agua, el gas. Por ejemplo, si dejamos aquí un gas que sale de un tanque, se va a expandir y tiene esa propiedad de fluir. Los líquidos y los gases entonces se consideran fluidos y tienen ciertas propiedades que le permiten a cada uno de ellos o tener ciertas condiciones específicas y propios de ellos. Por ejemplo, un líquido es incompresible. Usted coloca un líquido dentro de una cámara, por decirlo, y lo presiona, por más que lo presiona, ya no lo va. No es como un gas. El gas, en cambio, usted sí lo puede comprimir. Entonces, ellos tienen ciertas propiedades. Toda esa masa de aire que está rodeando la Tierra, toda esa masa de aire genera una presión, lo que se llama la presión atmosférica. ¿Qué viene a ser la presión atmosférica? Es en sí determinar cuánto es el peso de toda esa masa de aire sobre la superficie terrestre. Ahora, ¿cómo se ha logrado eso determinar? Lo hizo Evangelista Torricelli, alumno de Galileo Galilei. Determinó la presión atmosférica, que a nivel del mar aproximadamente es 101.325 pascales. En este caso el aire, miren, lo que hizo es tomar una probeta, llenarlo de mercurio, y en ese entonces los científicos tenían un problema, había una contradicción sobre horror al vacío, se llama eso, y van a buscar ese término. ¿Qué significó el horror al vacío? Eso van a investigar. Lo que hizo es esta probeta llena de mercurio. Cuidado, no lo vayan a hacer ustedes porque el mercurio es tóxico, no lo pueden tocar por si acaso. Lo invirtió, claro, de forma cuidadosa, y en una vasija con mercurio se dio cuenta que el mercurio fue bajando, hasta que se detuvo a una altura de 76 centímetros. Lo que quiere decir, y se demostró en el caso de los líquidos, propiedades que son de los fluidos, que la presión en dos vasos comunicantes es la misma, o sea, es una isóbara, se llama. Entonces van a revisar qué es una isóbara en este caso en este análisis de los fluidos. Y entonces dijo que la presión del aire era equivalente a la presión de una columna de mercurio de 76 centímetros o de 760 milímetros de mercurio. Ahora, si nosotros en vez de tomar el mercurio, tomamos agua, nos vamos a dar cuenta que es una columna más o menos de cerca de 10 metros y algo. Y dice la historia que no le creyeron a Evangelista Torricelli. Y bueno, efectivamente lo tuvieron que comprobar. Efectivamente, tenía que construir una probeta de esa altura, de esa magnitud. ¿Sí? ¿De qué propiedades gozan los fluidos aparte de eso? Ustedes sabrán que hay prensas hidráulicas, lo que es la hidráulica. Si este es por ejemplo acá, y son dos vasos comunicantes, y acá tenemos el peso, estamos hablando de los fluidos, y acá una palanquita, presiono con una fuerza pequeña, yo puedo levantar un carrito, por ejemplo.
o sea, una masa grande. O sea, los líquidos lo que hacen es facilitar, levantar cuerpos pesados utilizando la presión de los líquidos. El principio de Pascal, la ley de Arquímedes. Todo eso ayuda en este caso, a tener ciertas aplicaciones dentro de la hidráulica, ¿no? Por ejemplo, ustedes han dicho, no sé si ustedes se han percatado, cuando vamos a Trujillo, acá en el camino, más allá de Chicama, los carritos pesados, esos que llevan toneladas de cierto producto, se desvían y se van y se ponen en un lugar el carrito, va y se pone ahí. Y alguien está ahí en una cabina y le dice, ¿y qué hacen? Lo pesan. Que dígame alguien, ¿cómo lo pesó a esto? A este carro enorme, a este tráiler. Utilizan una prensa hidráulica, jóvenes. Entonces, mira las aplicaciones de los fluidos. Los fluidos también, como en el caso de los líquidos, gozan de una propiedad importantísima, la tensión superficial. Y ustedes van a investigar eso. ¿Qué es la tensión superficial en los líquidos? ¿Sí? Y algo mucho más importante, nosotros en nuestras venas tenemos un líquido importante que se llama sangre y que está que circula, está que se mueve, y el encargado de bombearlo es el corazón. Pero él está que mira, no sé, pero mira algo muy curioso. Es como si usted tuviera, varios cables en su cuerpo y que en verdad la sangre está que corre por esos cables, pero usted no lo siente. No siente ni un hormigueo ni nada por el estilo. ¿Cómo es que se da eso? Los fluidos. ¿Cómo la sangre, qué propiedad tiene que hace que eso prácticamente sea insensible? Ahora, ¿cómo son las venas, las tuberías ahí para las velocidades de estos líquidos en nuestro organismo? Es importante. Si nosotros lo relacionamos con la ingeniería, en el caso de los fluidos, se analizan ciertos parámetros como el número de Reynolds. El número de Reynolds, por ejemplo, se analiza para ver si un flujo es turbulento, laminar. Y eso lo aplicamos en la ingeniería y también en la medicina. Porque déjeme decirle que cuando, por ejemplo, analizan la velocidad de la sangre o cómo se está comportando dentro del organismo, ¿no? También utilizan ahí el efecto Doppler. Se estudian varios casos, jóvenes, que permiten detectar las enfermedades en las personas, ¿sí? Entonces, hablar de los fluidos, específicamente de los líquidos que transmiten presiones, principio de Pascal, de los gases, ¿no? Donde la fuerza de cohesión es menor que la fuerza de repulsión. Importantísimo estudiar los gases. Hay una parte de la ciencia que estudia los fluidos, los gases ideales. Y se ha idealizado y que gozan de una ley. Algunos lo llaman pavo igual a ratón. O sea, la presión multiplicado por el volumen es igual al número de moles, ¿sí?, multiplicado por la constante universal de los gases ideales, que es R, que lo han llamado, que tiene un valor, ¿no?, universal, y multiplicado por la temperatura. Mira, están relacionados los de presión, volumen, el número de moles y la temperatura. Están relacionados, jóvenes. Eso entonces dentro de los gases ideales, los fluidos, ¿sí? Ahora hay ciertas leyes que obedecen a estos gases. La ley de Charles, la ley de Boyle y Mariotte, etc. Ahí ya estamos entrando quizás en un campo un poquito más, y si estudiamos el nitrógeno, el oxígeno, ¿sí? En sí, entonces estudiar los fluidos es un campo enorme, chicos. Acá nomás en la empresa de Casagrande utilizan unos aparatos, dispositivos llamados calderos. ¿Qué es un caldero? No vayamos a pensar que es algo donde se hacen caldo, no. ¿Qué es un caldero? A ver, usted investigue
¿Qué es un caldero? No le voy a decir ahorita. ¿Para qué sirve un caldero? ¿Qué fluido utiliza normalmente? ¿Para qué sirve? Entonces, jóvenes, los fluidos, que son los líquidos y los gases, gozan de ciertas propiedades importantísimas, ¿sí? Que de alguna forma nos permiten, y de paso son elementos como en el caso del agua, ¿no? El aire, que son gases ahí en este caso, y líquidos, que son componentes abióticos de los seres vivos, forman parte inclusive del ecosistema, ¿no? En este mundo, que son importantes para la vida. Imagínate ese gas, ese aire, ¿no? Que está aquí rodeando, ¿sí? Y que se estudia porque es un fluido. ¿Y qué características tiene? Su viscosidad. Bueno, ¿cuánto es la viscosidad de la sangre? ¿En qué interviene? ¿No? ¿Para qué se estudia? Van a investigar también qué es el número de Reynolds. ¿Qué es o qué indica el número de Reynolds? ¿Sí? Entonces, jóvenes, ni hablar, como le digo, en lo que es una compresora, por ejemplo, para comprimir aire. Estamos hablando de un fluido. ¿Qué hace una compresora? Comprime el aire. O sea, de una presión de 200 lo eleva a una presión de 1000, por ejemplo. Entonces es importantísimo. ¿Con qué finalidad? Y esto es parte de un ciclo termodinámico. El compresor, la bomba, el evaporador, las válvulas, todo eso son dispositivos que se utilizan en el mundo de la ingeniería y que tiene que ver mucho con lo que es los fluidos. En este caso, como digo, el aire, el agua, que son líquidos muy especiales. Tendremos que hablar de estos fluidos y dar sus características básicas, fundamentales, porque son fluidos importantísimos en nuestra vida. ¿Ya? Entonces vamos a determinar, por ejemplo, qué es la densidad del agua, ¿sí? La densidad de un líquido. Cuando hablamos de densidad, normalmente, ¿cuánto es la densidad del alcohol? ¿Cuánto es la densidad del querosene? ¿Cuánto es su densidad de la gasolina? ¿Qué densidad tiene? ¿Sí? Entonces estas cositas, ustedes han visto, se han podido percatar que hay unos carros en forma de cápsulas, en forma elíptica, y que trasladan un combustible y que se van llevando hasta, no sé, hasta Tumbes, Piura, vienen trasladando. Y todavía ahí dice prohibido, ¿no? Aquí en Casa Grande nada más. ¿No se han dado cuenta que, bueno, a veces han salido y cuando a veces en un tanque y han distribuido el agua o han ido a regar las plantitas con una tremenda manguera ahí en el tanquecito? Entonces, miren, entonces estamos hablando de los fluidos, que en este caso específicamente los líquidos y los gases son fluidos. A ver, vamos a estudiar, vamos a definir qué es un fluido. Vamos a hablar del agua, que es un fluido, es un líquido especial. Vamos a hablar del aire. ¿Cuánto es la densidad del aire? ¿Cuánto es la densidad del agua? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuál es su composición del aire, del agua? ¿De qué están hechos? Entonces, jóvenes, es importante determinar estos parámetros porque son características propias de cada uno que lo caracterizan a ellos. ¿Sí? Muchas gracias, esperando de que por favor ponga su cámara y usted participe, por favor, no se esconda, por favor, participe. ¿Sí? No espere que lo esté llamando todavía, por favor. Muchas gracias.